Primera de Samuel capítulo 16 dice, el Señor le dijo a Samuel, llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. No el rey del pueblo, sino para que sea mi rey. Me gustaría empezar a predicar acá. Si pudiéramos entender que nuestra principal tarea es ministrar a Dios y no a los hombres. Si pudiéramos entender que nuestra principal tarea es servir a Dios antes que servir a los hombres. Si pudiéramos entender que fuimos llamados por Dios para estar en su presencia y servirlo por siempre. Si pudiéramos entender que esa es nuestra principal tarea como cristianos, ministrar a Dios. Lo he elegido para que sea mi rey, no el rey del pueblo, sino para que me sirva a mí. Nuestra primera responsabilidad es ministrar a la presencia de Dios. Es ministrar en el Espíritu a la presencia de Dios. A eso hemos venido en esta tarde. Cuando cantamos una canción, cuando ofrendamos, cuando estamos atentos a la palabra, servimos a Dios, ministramos a Dios. Nuestra principal tarea, nuestra principal responsabilidad. Dice, busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey, mi rey. Saúl no fue el rey de Dios. Pero David sí fue el rey de Dios. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Todavía queda el más joven, dijo el padre, contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a su ciudad, a Ramá. Quiero hablarles acerca de puertas. Quiero hablarles acerca de puertas abiertas y puertas cerradas. Una puerta puede significar un lugar de esperanza. Una puerta puede significar una oportunidad. Puede significar un nuevo comienzo. Pero una puerta también puede significar un lugar, un espacio por el cual usted se escapa de alguna situación adversa que la vida le presenta. Es un hecho que a medida que caminamos en la vida nos encontramos con puertas abiertas y puertas cerradas. Es un hecho de que hay personas que te abren puertas y hay personas que te cierran puertas. Es un hecho que hay puertas que Dios abre
y hay puertas a las que estamos llamados a cerrar nosotros mismos. Así es. Como vamos a ver a continuación, hemos sido llamados a cerrar algún tipo de puerta que ahora les voy a mostrar. Pero volvamos a David. David era un adolescente que estaba pastoreando ovejas que no eran propias sino de su propio padre, cabras y ovejas en el campo. Estaba en el anonimato. Mientras él hacía su trabajo, dice que sus padres iban y venían en los preparativos, haciendo los preparativos necesarios porque el gran profeta Samuel, el ungido de Dios, había decidido venir a su casa y pasar y cenar con ellos. Eso era todo un acontecimiento. Samuel en aquel entonces era como si fuera un rey, como si fuera un presidente. Imagínate, el presidente de un país, el rey de una nación ha decidido visitar un hogar, ha decidido visitar tu hogar. Es todo un acontecimiento, no solo para la familia, sino para la ciudad. El gran profeta Samuel ha decidido visitar Belén y específicamente la familia de Isaí porque quiere cenar con ellos, porque quiere celebrar a Dios con ellos. Era todo un acontecimiento. Ahora el texto es muy claro, porque cuando los ancianos de la ciudad salen al encuentro para preguntarle si venían en son de paz, él le dice: he venido a ofrecer un sacrificio a Dios y los invito a todos, purifíquense. Y no solo que invita a los ancianos de la ciudad, sino que está invitando a Isaí, el padre de David, y a todos sus hijos. Toda la familia había sido invitada por el ungido de Dios a celebrar a Dios. Mi pregunta es, si todos fueron invitados, ¿por qué David estuvo ausente? La única persona que faltó a la celebración fue David. Pero el profeta Samuel había invitado a todos los hijos, había invitado a toda la familia. Mi pregunta es, ¿por qué David no fue a la celebración? Y la respuesta es que David no sabía porque nadie le avisó. ¿Y quién estaba encargado de avisarle? Su propio padre. David había sido ignorado por su propio padre. Isaí, el padre de David, no lo tuvo en cuenta. No lo tuvo en cuenta para la celebración. Lo tuvo en poco, lo tuvo en menos. No creyó que él podría ser candidato al liderazgo que Samuel estaba ofreciendo. Entonces Isaí le cerró la puerta a David, su propio padre. Ignorado por su propio padre, descartado por su propio padre. La persona que tenía que invitarlo a la fiesta no lo invitó porque el padre creía que él no tenía las condiciones. No sé si porque era menor, no sé si porque era el más pequeño, no sé por qué, pero el padre creyó que David no estaba preparado, no podía ser candidato a ser líder, al liderazgo que Samuel estaba ofreciendo. Así que ni siquiera lo invitó, ni siquiera lo tuvo en cuenta. Hay dos grandes enseñanzas que yo rescato de este pasaje. Que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Porque este David, que aunque su padre le cerró la puerta, el profeta Samuel, guiado por Dios, dijo: ¿estos son todos tus hijos? El padre iba presentándole sus hijos, primero el mayor, y así hasta llegar al último. Le presentó a Samuel: este puede ser el rey, este puede ser el rey, este puede. Pero Samuel, ungido y bajo la dirección de Dios, se dio cuenta que ninguno de ellos había sido elegido por Dios. Así que le dice: ¿son todos estos tus hijos? Y el padre le dice: no, hay uno que está faltando. Ni siquiera lo mencionó por nombre. El padre ni siquiera al gran profeta de Dios, al iluminado,
A esta persona tan significativa ni siquiera lo mencionó por nombre. No, el más pequeño. El más pequeño. Aquel que está en el campo, ese no puede ser. Tengo uno, ni siquiera lo mencionó por nombre. Pero a ese Dios había elegido. Yo la primera enseñanza que quiero darte en esta tarde es que cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que pueda cerrarla. Ni siquiera tu propia familia, ni siquiera tu propio padre. Nadie puede cerrar una puerta que Dios abra. Nadie. Solo conquista el corazón de Dios en el anonimato. La persona que no era conocida por nadie, ignorada por su propio padre, había sido conocida por Dios. La única persona que conocía a David era Dios. ¿Por qué este Gurrumín? ¿Por qué este mocoso había conquistado el corazón de Dios en el anonimato? En el desierto, en medio de la prueba, haciendo cosas que nadie quiere hacer, pastoreando ovejas. Para un judío no había algo peor. Para un judío no había algo peor que pastorear oveja. Por eso Dios llevó a Moisés al desierto a pastorear oveja. Nada podía ser más humillante para una persona para un judío que pastorear oveja. Y este mocoso está pastoreando oveja como si fueran propia. Y mientras hace el trabajo sucio, adora a Dios en secreto y conquista el corazón. Ahí Dios vio el corazón de David. No sé dónde te encuentras en este tiempo. Quizás esté pasando la peor prueba de tu vida. Quizás estás en un desierto, pero es ahí donde vas a conquistar el corazón de Dios. Es ahí donde te vas a ganar su corazón. Tú puedes creer que en el lugar donde estás no sos útil. Tú puedes creer eso. David también podría haber creído eso, pero fue ahí donde David, en fidelidad a Dios, haciendo el trabajo que nadie quería hacer, siendo fiel en su trabajo, él conquistó el corazón de Dios. Y quizás tú en este tiempo estás en el anonimato, ignorado, descartado incluso hasta por tu propio padre, por tu propia familia. Pastor, parece que usted me está hablando a mí. A lo mejor usted ha sido descartado en la vida por los seres queridos, por las personas que podrían haberte tendido una mano, no lo hicieron. La familia, los padres, los hermanos, has sido ignorado por ello. Pero ¿qué importa, amigo? ¿Qué importa, hermano? Hay alguien que no te ignora y ese alguien es Dios. Si tú conquistas el corazón de Dios, Dios te tiene entre sus ojos. Imagínate a David. La primera gran enseñanza es que aunque el propio padre quiso cerrarle la puerta a David, no pudo hacerlo. No hay persona, mi amigo, mi hermano, si estás en el corazón de Dios, si persistes en ser fiel y en obedecer a Dios, y estás en el lugar donde Dios te pidió que estés, haciendo lo que Dios te pidió que hagas, entonces quiero decirte que hay un futuro de gloria para ti. Quiero decirte que estás haciendo lo correcto. Quiero decirte que en cualquier momento el Señor, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y de ahora en adelante sucederán cosas con tu vida que nunca han sucedido. ¿Cuántos pueden recibir esta palabra? ¡Aleluya! Cuando Dios abra una puerta, no va a haber nadie que la pueda cerrar. Pastor, ¿y el pastor de la iglesia me puede cerrar una puerta? ¿Y mi jefe? ¿Quién puede cerrar una puerta cuando Dios ha decidido que se abra? Cuando delante tuyo Dios decida que se abra una puerta, no va a haber nadie que pueda cerrarla. Nadie podrá cerrar esa puerta. La segunda gran enseñanza que yo rescato del pasaje, tan importante como la primera, es que las personas resentidas y amargadas
no pueden ser candidatas, no van a ser candidatas por Dios a ninguna posición de liderazgo. No veo yo eso en la Biblia. Y pastor, usted me habla de personas resentidas y amargadas. ¿Y qué tiene que ver con David? Es que David tenía razones suficientes para ser una persona amargada, para ser una persona resentida. Tenía motivos suficientes. Primero, había sido ignorado por su propio padre, descartado por su propio padre. Él nunca guardó resentimiento contra su padre. Aunque su padre lo ignoró, aunque su padre trató de cerrarle la puerta, nunca guardó resentimiento contra su padre. Al contrario, él estaba orgulloso de su padre. En el capítulo siguiente, en el capítulo 17, David va a pelear una batalla con Goliat. ¿Se acuerda qué sucede cuando él gana la batalla? Dice que con la propia espada de Goliat le corta la cabeza y se lleva la cabeza debajo de su brazo. Y viene David con la cabeza del gigante. Y lo ve el rey Saúl, en aquel entonces el rey Saúl, lo ve. ¿Qué preguntaría usted acerca de un joven que no conoce, pero que acaba de ganar una batalla? ¿Qué preguntaría usted? Yo no sé qué preguntaría usted, pero sé lo que preguntó Saúl. Saúl le preguntó al general del ejército: ¿quién es el padre de este muchacho? Mirá lo que se interesa el rey Saúl. En saber, acaba de ganar una batalla, acaba de ganarle al paladín, a Goliat, 3 metros de altura. Lo único que le interesa es saber de quién es hijo, quién es el padre de este muchacho. Y como el muchacho estaba en la más absoluta de las ignorancias y no lo conocía ni siquiera el propio padre, menos lo va a conocer el general del ejército, así que le dice ni idea. Entonces entró a preguntar a todo el mundo: ¿quién es el padre de este muchacho? Y nadie le podía dar una respuesta, porque nadie conocía a David. ¿A cuántos el Señor le está hablando? Posiblemente usted dice: pastor, yo también estoy ahí, nadie me conoce. Yo sé que puedo dar más, pero nadie me da una oportunidad, nadie me abre una puerta, nadie me conoce. ¿Estás seguro que nadie te conoce? Hay alguien que sí te conoce, y ese alguien es Dios. Él sí te conoce. Este muchacho no lo conocía a nadie más que Dios. Así que cuando el rey pregunta quién es el padre de este muchacho, nadie puede contestar esa pregunta. Entonces tiene que ir a preguntarle al propio muchacho. El rey le tiene que preguntar a David: joven, ¿quién es tu padre? ¿De quién eres hijo? Y con mucho orgullo, como sacando pecho, David dijo: yo soy hijo de Isaí de Belén, tu siervo. Con un orgullo, con la voz en cuello para que todo el mundo pudiera escuchar de quién era hijo David. David estaba orgulloso de su padre, pero el padre acaba de cerrarle la puerta, acaba de ignorarlo. El padre fue el que no lo invitó a la fiesta, porque el padre cree que él no tiene los requerimientos, él no cumple con los requisitos para hacer. El padre lo ignoró y lo descartó, pero David no se abrazó a la ofensa, por el amor de Dios. No se abrazó a la ofensa. David no se llenó de resentimiento contra su padre. David estaba orgulloso por el padre que tenía y lo demostró cuando Saúl le preguntó de quién era hijo. Quizás alguno de ustedes me diga: si yo te preguntara de quién eres hijo, a lo mejor muchos de ustedes no podrían levantar la voz en cuello y decir: pastor, yo soy hijo de. Quizás hasta con una voz entrecortada, porque no se puede decir que con orgullo. Porque a lo mejor tu papá fue el que te abandonó. O hablo de papá o de mamá, tus padres te abandonaron, tu papá o tu mamá te abandonó. O fueron ellos los que te maltrataron, o fueron ellos los que te cerraron puerta. Fue él el que abandonó a tu mamá, no sé. A lo mejor tú no puedes levantar la voz en cuello y como David decir: yo soy hijo de.
Lo que importa no es lo que hicieron tus padres. Lo que importa es que no te llenes de resentimiento en tu corazón. Lo que importa eres tú. Que aun cuando te hayan ignorado y hayas sido descartado, aun cuando te hayan maltratado, no importa todo lo malo que hayas recibido de parte de ellos. Lo que importa es que tu corazón tiene que estar libre de toda ofensa. Porque si vas a ser candidato para ser usado por Dios, necesitas liberarte de la ofensa. Necesitas soltar el resentimiento, soltar perdón, soltar la amargura, porque no veo en la Biblia que Dios pueda usar a una persona que está llena de resentimiento y amargura en su corazón. ¿Cuántos están conmigo? Suelta por el amor de Dios cualquier amargura o resentimiento que pueda haber en tu corazón. Suéltalo si quieres ser candidata o candidato a una posición en las manos del Señor, a un lugar cercano en las manos de Dios. Suelta por el amor de Dios todo resentimiento en tu corazón. David era una persona que no se abrazaba a la ofensa. Tenía motivos, ¿sí? No solo su padre lo había descartado, sus hermanos lo maltrataban. Cuando David va al campo de batalla para llevarle provisión a sus hermanos, especialmente el mayor, Eliab, le dice: ¿dónde has dejado esas pocas ovejas de tu padre? Ya sé para qué has venido a la batalla. Tu corazón está lleno de envidia y delante de todo el mundo los maltratan. Pero David no guarda resentimiento en su corazón, ni contra su padre, ni contra sus hermanos. David era una persona que tenía sobrados motivos para estar resentido, incluso contra su tutor espiritual, contra su padre espiritual, Samuel. Samuel, a diferencia de Saúl, Samuel fue el que ungió a Saúl, el predecesor de David. Pero con David va a obrar de una manera muy diferente a como lo hizo con Saúl. Samuel acompañó a Saúl desde la ascensión al trono. Siempre estuvo con él, siempre estuvo para aconsejarlo, siempre estuvo al lado de él en las buenas y en las malas. Pero con David no va a pasar lo mismo. Dice que él viene, lo unge y se vuelve a su ciudad. Abandona al ungido. En lugar de darle un manual de cómo debe comportarse un rey, en lugar de darle una sesión, una terapia de aconsejamiento de cómo tiene que manejarse ahora que va a ser el rey, en lugar de ser el tutor espiritual, en lugar de decirle y de prevenirlo de las consecuencias que va a tener por los celos de Saúl, no hace nada de eso Samuel. Lo deja a las buenas de Dios, lo abandona a las buenas de Dios y se va. Él tenía motivo suficiente para estar resentido. Miles de personas y aún líderes caminan frustrados en la vida. Miles de personas, líderes, ministros, caminan frustrados en la vida, amargados en su ministerio porque fueron abandonados por sus tutores espirituales. Yo quiero hablarle a esa persona y decirle, no en un tono de condenación, sino hablarle fuerte de parte de Dios y decirle: déjeme decirte o preguntarte algo. ¿Quién fue el que te llamó? Si tienes la valentía para decir que fue Dios, pues entonces depende de Él, depende de Dios todos los días de tu vida. Dios fue el que te llamó, Él estará contigo y no necesitas a nadie más. Depende de Dios. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Pero deja de estar amargado y resentido contra las personas que no te ayudaron o no te están ayudando. David era un superhombre. ¿Cómo es posible que un mocoso de 17 años pueda ser candidato a ser rey
es que Dios vio en él a alguien que no guardaba resentimiento. David era una persona que no se abrazaba a la ofensa. No estaba ofendido con su padre, que lo había descartado. No estaba ofendido con sus hermanos, que nunca le abrieron la puerta. No estaba ofendido con su tutor espiritual, que lo había abandonado. Él no estaba ofendido con nadie. Sabía a quién servía, sabía quién lo había llamado. Dios te ha llamado. Sirves a Dios, depende de Él todos los días de tu vida y no serás defraudado por Dios. He visto cantidad de ministros de Dios resentidos, heridos, personas resentidas y heridas debido a la falta de contentamiento. Personas que siempre están reclamando, siempre reclaman a Dios, reclaman a la obra, reclaman a la iglesia, reclaman a la denominación, reclaman a sus colegas, reclaman al gobierno, reclaman a la familia. Nunca están contentas con la suerte que les ha tocado. Siempre están esperando que alguien les dé lo que ellos ya tienen, que es a Dios. Viven insatisfechos con ellos mismos y descontentos con la suerte que les tocó. Qué diferente era David. El Salmo 16 dice de David. David dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Dios sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hay que vivir contento con lo que tenemos. No digo conforme, no te conformes con lo que tienes, pero sí debes demostrar contentamiento, que estás contento con lo que tienes, que estás contento con lo que Dios te ha dado, que estás contento con la suerte, las cuerdas donde te han caído, que estás contento con la forma en la que Dios te trata y te ha tratado. Dios sabe cómo tratar a la novia, Dios sabe cómo tratar a la iglesia, Dios sabe cómo tratarte. Debemos estar contentos como Dios nos trata. Pero hay personas resentidas, malagradecidas, reclamando, llenas de resentimiento. No son candidatas a nadie. Quiera Dios que el Espíritu Santo te esté hablando. Dios ha fijado sus ojos en ti, pues libérate de todo rasgo, de toda raíz de amargura, de resentimiento. Nadie te debe nada, hermano. Nadie te debe nada. Dios no te debe nada. La iglesia no te debe nada. El gobierno no te debe nada. Sea agradecido. Estás en las manos de Dios. Estás en las manos de Dios. Por último, déjame hablarte acerca de la puerta, de la única puerta a la que estamos llamados a cerrar. Hay una sola puerta a la que estamos llamados a cerrar. Nosotros somos llamados a cerrarla. En 2 Reyes capítulo 4, todo el capítulo se habla acerca de una mujer que tenía todo menos un hijo, menos hijo. Lo tenía todo en la vida, solo que no podía tener hijos. Y cuando el profeta de Dios llega a la casa de la mujer, cuando Dios llega con regalos y la mujer queda embarazada. Y algo sobrenatural sucede y la mujer tiene un hijo. Pero ese hijo al poco tiempo se muere. ¿Qué hace la mujer? La mujer hace algo que es un ejemplo para nosotros. La mujer toma al hijo muerto, lo lleva a la habitación donde suele posar el profeta de Dios
a la habitación que usa el profeta de Dios cuando está por la zona, porque ella hospedaba, su familia hospedaba al profeta. Así que lo lleva a la habitación y lo tiende en la cama del profeta. Sale de la habitación y cierra la puerta. Cierra la puerta y deja al muerto, al hijo muerto, dentro de la habitación, detrás de la puerta cerrada. Va a buscar al profeta. El profeta llega a la casa, va a la habitación donde está el hijo de la mujer, el niño. Va, entra a la habitación y encuentra al niño muerto. Cierra la puerta y comienza a orar a Dios. Tras puerta cerrada, comienza a orar a Dios. Como Dios no resucita al niño, sale de la habitación, se pasea por toda la casa, vuelve a la habitación, cierra la puerta y vuelve a orar. Y en esta vez, el niño resucita. Este pasaje me hace acordar a lo que Jesús nos enseñó. Tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu recámara, entra en tu habitación y cerrada la puerta, dijo Jesús. ¿Para qué cerramos la puerta? No para dormir, sino para buscar el rostro de Dios, sino para orar. Dijo Jesús, si tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe la enseñanza que yo advierto? Es que hay milagros, mi amigo, mi hermano, que no van a suceder. Mejor dicho, hay milagros que solo suceden detrás de puertas cerradas. Hay milagros que suceden solo cuando se cierra la puerta y usted se pone de rodilla a buscar el rostro de Dios. Hay milagros que solo suceden tras puerta cerrada. Ahora, detrás de la puerta cerrada no hay olor a muerte, hay olor a vida. No hay olor a muerte, hay olor a resurrección. Es allí donde los sueños resucitan, es allí donde las viejas esperanzas que están sepultadas vuelven a la vida. Es allí donde los viejos sueños, donde el matrimonio que está en decadencia, donde los hijos que están en la droga, es ahí donde los milagros suceden, detrás de la puerta donde usted busca el rostro de Dios. Ahí suceden milagros. Pero pastor, detrás de la puerta no hay nadie, más vale que así sea. No te asustes si no hay nadie detrás de puerta cerrada, más vale que así sea. No necesitas a nadie detrás de esa puerta, solo a Jesús. ¿Te acuerdas de Jesús? Cuando fue a visitar a la casa de esa mujer, de esa familia que tenía la niña muerta y que todos se le reían en la cara. ¿Qué hizo Jesús? Jesús sacó a todos fuera de la habitación, cerró la puerta y quedó él solo con 2 de los discípulos. Y le dijo a la niña, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Hay milagros que solo van a suceder detrás de puerta cerrada. Y no le tengas miedo a que no haya nadie detrás de la puerta. Mejor que así sea. Y si es necesario sacar a las personas, si es necesario sacar a algunas personas para que tú te quedes solo detrás de la puerta buscando el milagro de Dios, que así sea. No se necesita a nadie más ahí atrás, solamente tú y Dios, y el milagro va a suceder. Hay milagros que solo suceden detrás de puertas cerradas. No le tengas miedo a este tiempo si hay puertas cerradas en tu vida. Porque lo único que se espera cuando hay una puerta cerrada es que se abra. Más cerrada no puede estar. Lo único que se espera es cuando hay algo que está muerto detrás de una puerta cerrada, es que resucite. Y así va a suceder contigo. Así va a suceder contigo.
No importa cuán cerrada esté esa puerta, el milagro sucederá detrás de esa puerta cerrada. Y de la misma manera que sucedió con David, una puerta cerrada, pero un milagro que ocurrió, así va a pasar en tu vida. Y yo siembro esta palabra para que la creas en tu corazón y para que el diablo no te la robe. El milagro vendrá, está a punto. Solo mantente en el camino de la fidelidad y de obediencia, y el milagro sucederá. Ponte de pie, por favor.